o al colaborador en el acto, el cara a cara tiene el problema de la inmediatez, de que quizás yo digo algo que no es lo más conveniente. El mail me da la ventaja de poder pensar y pensar no solo lo que voy a decir. En mi caso, por ejemplo, yo he pensado a veces mails palabra por palabra, porque se trataba de una contratación con el exterior y explicar de qué iba el taller y ponernos de acuerdo en cada matiz. Entonces, eso tiene de bueno el mail. Lo que tiene de peligroso el mail es que obviamente nosotros proyectamos sobre esas palabras algunas cosas que pueden estar o pueden no estar. Entonces, es una de cal y una de arena, ¿no? Y, y al revés, en la interacción inmediata por teléfono o sobre todo cara a cara, yo puedo decir algo inconveniente por la inmediatez, pero también al revés, yo puedo decirte algo de una manera persuasiva y respetuosa que tú me digas, bueno, voy a acceder. En cambio, a veces por mail dicen, me lo planteo medio fríamente. He tenido, yo he tenido en un momento éramos una ONG que ahora ya se retiró, digamos, el líder de Latinoamérica, en el centro teníamos una ONG con un pequeño equipo de profesionales y a veces teníamos estas discusiones de qué había querido decir el interlocutor del otro lado del mail con su frase. Y lo que era mágico, que nos va a pasar cuando van a ver en algunos ejercicios que vamos haciendo, y también con los videos que vamos viendo y vamos debatiendo, leemos cosas distintas en los gestos, en las declaraciones, y a veces en un tono de voz de un hola ya hay una interpretación. Jorge puede decir, para mí ese hombre que dijo hola recién está enojado, y yo digo, para mí no, es un tono neutro. Bueno, esto del tema de la actitud que estamos conversando se profundiza en la próxima pantalla, que todavía no la pongan. Ustedes siguen con la pantalla de los tres, ¿no? La pantalla 5, la estructura de los hábitos. ¿Es correcto? Sí. Manténganse todavía en esa pantalla que les voy a decir algo. La que sigue, sí sugiero ponerla. ¿Pero por qué? Porque es una frase de un gran psicólogo norteamericano. Todavía no la pongan, así me prestan atención a mí. Es una frase de un gran psicólogo norteamericano que va a apuntar a algo tan alto que no hay quien pueda decir a mí no me interesa esto. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Se acuerdan que ayer debatimos como facilitadores? Nosotros tenemos el desafío de interesar sí o sí a la totalidad de un grupo. Ahora, ¿qué pasa? Si yo empiezo hablando en una jerga científica, es posible que la mitad me siga y la otra mitad no. Si yo arranco con un rasgo de mucho humor, que suena lindo, pero puede ser arriesgado, es posible que alguien diga, este hombre se está haciendo el payaso para congraciarse con nosotros. Y 3 o 4 tengan un espíritu crítico. Entonces, ¿cómo encontrar un mensaje que prácticamente nadie en su sano juicio pueda decir, oye, a mí eso no me interesa? Y yo buscando ese tipo de material, ahora sí, pongan la pantalla. ¿Tú tienes el PowerPoint, Héctor? Nos estamos olvidando de Héctor. Que se perdió de nuevo, me parece. No lo tengo, pero síguele, yo lo veo. Ah, y otra cosita, Noé, si le puedes mandar los videos cortitos a Héctor, aunque sea en el corte, que él tampoco va a poder hacer la dinámica con ustedes, pero por lo menos que tengan los videitos de hoy, que son humorísticos. La verdad que todavía no hemos visto los videos esenciales, obviamente se van a copiar a todos y bueno, le vamos a prestar mucha atención y si hace falta los veremos dos veces, pero estos por ahora son de precalentamiento, son simplemente humorísticos, pero bueno, para que no quede aislado Héctor, pobre, allá. Y el PowerPoint entonces, Héctor, no lo puedes ver tú. No veo nada. Bueno, te lo leo. Te lo leo. No, Héctor, sirve la lectura, igual es cortito. El título dice Nuestro destino personal. Nuestro destino personal. O sea, ¿quién puede decir, a mí no me interesa mi destino personal? En su sano juicio no puede decir eso.
El autor es Eric Berne, y fijémonos lo que dice. Lo que decide el destino de cada ser humano es lo que ocurre dentro de su cerebro cuando se enfrenta con lo que ocurre fuera de su cerebro o afuera de su cerebro. O sea, en una oración tan cortita, Eric Berne logró concentrar una gran verdad de la vida. Esto también lo dijo en términos filosóficos Ortega y Gasset. Yo soy yo y mis circunstancias. Gran frase también, ¿no? La del español. Porque nosotros prestando atención a este tipo de cosas, nos volvemos más empáticos y más maduros. Si yo veo una persona que está discapacitada o que está penando con su vida por la pobreza en la calle, no la puedo juzgar con total libertad, porque yo no sé lo que le pasó a esa persona. Entonces, esta frase de Verne, lo que decide el destino, lo que ocurre dentro de mi cerebro con respecto a lo que ocurre afuera, ya me está señalando la complejidad. Una complejidad que, en vez de asustarnos, que nos puede asustar un poquitito, pero nos tenemos que recuperar rápido de eso, esa complejidad nos permite a nosotros manejar todos los dilemas de la vida con más herramientas, porque esto se llama concientización. Yo estoy empezando a entender que el afuera, el afuera es la mitad de la realidad y el adentro también es la mitad de la realidad. No sé, voy a poner un ejemplo, voy a pensar algún ejemplo sobre la marcha, ¿no? Volviendo a lo de manejar el auto, yo tengo que poner de mí mismo la actitud, dijimos, pero también si el auto tiene una falla, no lo puedo mover empujándolo. No puedo hacer 10 kilómetros empujándolo. Entonces, a veces las circunstancias van a decidir nuestro destino, pero también cómo reaccionamos frente a esas circunstancias es lo que completa ese destino personal. Entonces, con esta pantalla, al reflexionarla con el grupo, y alguno de ustedes ahora si quiere me da su punto de vista, qué pensó sobre ella, qué sintió, nosotros estamos incorporando a todo el mundo en este aprendizaje. Porque, insisto, ¿quién podría decir, ¿sabes qué? Yo pensé que acá iban a hablar de la física cuántica, a mí mi destino personal no me interesa. Sería muy raro un planteo así, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho por esa cuestión que acabo de comentar y la uso mucho, pero quiero el feedback de ustedes, el de Héctor, ¿qué sintieron ante esta frase? ¿Qué opinan de la misma? Sí, bueno, ¿me escuchas? Sí, Héctor, perfecto, te escucho. Sí, ok. Sí, la frase incluso me suena y me resuena mucho con más sobre todo por el caminar de mis últimos años, en lo que he estado involucrado mucho, pues hemos platicado con cuestiones de Joe Dispenza, de crear tu futuro, de que puedes crear prácticamente tu realidad y tus sueños. Y para mí me vi muy reflejado ahorita con lo que está con la frase, algo que manejo mucho, que lo menciono frecuentemente, son mis películas mentales, ¿no? O sea, yo creo mi propia realidad, o sea, creo y siembro mi futuro. Y es lo que precisamente lo que ocurre dentro de su cerebro, cuando se enfrenta a lo que ocurre afuera de su cerebro. Pero lo que ocurre afuera de tu cerebro es porque tú lo creaste. Esa es mi forma de ver las cosas. Bien, bien. Héctor, puede haber personas que digan que no es del todo así, pero lo importante es que lo que tú estás señalando es innegable. O sea, esto es como debatir un porcentaje, ¿no? ¿Qué porcentaje ocupa la sexualidad en el matrimonio? Nadie lo sabe. Y nadie puede dar pruebas a favor o en contra defendiendo un porcentaje. Pero todos sabemos que es importante. ¿Están de acuerdo? Matrimonios y sexo es un poco raro. O sea, puede ser una excepción. Está el amor platónico. Pero el matrimonio está configurado por la sexualidad, por la presencia o ausencia de sexualidad. A tal punto que muchos divorcios se dan por incompatibilidad sexual. Entonces, lo que dice Héctor es, él digamos que tiene una visión muy particular, quizá intensa,
de que todo lo que yo piense o sienta va a determinar mi destino. Yo me correría un poquito más al medio en el sentido de que, no de que Héctor cambie su parecer, ¿eh? Porque recuerden, yo puedo ser católico o budista o del Islam y no tengo por qué cambiar mis creencias cuando voy a dar una facilitación, pero lo que sí me puede convenir hacer es no decir explícitamente cuál es mi religión. ¿Por qué? Y simplemente no decirlo cuando estoy exponiendo. Después, charlando con los participantes, ¿por qué no? Si somos seres humanos que nos estamos comunicando. Entonces, lo que acaba de señalar Héctor, a mí me parece, Héctor, que puede contener un pequeño riesgo de generar, que igual si lo puedes manejar, enhorabuena, ¿no? Pero a mí, ahora sí doy un testimonio personal, me daría un poquito de temor que alguien me cuente una historia muy fuerte, supongamos que hay una persona, y ahora te traslado la pregunta, Héctor, y ahora nos vamos a meter en problemas, si el grupo quiere, con un poco de humor, ¿no? Hay que desdramatizar mientras se pueda. Como no nos está pasando nada grave, vamos a usar un poco el humor, vamos a meternos en problemas. Ahora a Héctor yo le traslado esta inquietud. En algunos seminarios, una persona levantó la mano con esta pantalla o una parecida y me ha dicho, a mí, cuando era niña, me violaron. Por lo tanto, yo no tuve ninguna opción para salir de ese drama. O mi papá mató a mi mamá, o mi mamá mató a mi papá, o pasaron cosas terribles, cuando alguien era niño y le quedó el trauma. La pregunta que te traslado, Héctor, es, ¿qué le contestarías a esa persona? Si ella te dice, si esa persona te dice, yo creo que esa realidad no la pude haber creado cuando era niña, ¿cómo nos manejaríamos con una respuesta? ¿Qué te parece que hay que responder? No, yo creo mi realidad, pero creo mi realidad precisamente en lo que me hace vivir y como lo digo yo, pues lo que me hace vivir en mi gratitud, en mi amor, en mi desarrollo. O sea, yo no voy a crear un futuro o algo, como yo le digo, lo que aprendió. Yo no voy a crear una película mental para pensar que voy a salir aquí a la esquina y me va a atropellar un carro. Claro. ¿Sí? O sea, creo y lo que sí te comparto y que podemos platicarlo fuera de escenario, te diré que de mis películas mentales que he hecho, de lo más absurdo que te puedas imaginar, ha ocurrido entre el 90 y 95%, cosas que yo nunca me hubiera imaginado que pudieran ocurrir. Me interesa, ¿eh? Sí, Que lo hablemos. platicamos fuera de tema, ¿verdad? Pero Sí, yo por sí. eso digo, ¿no? Vuelvo a insistir, lo que decía el destino a cada ser humano es lo que le ocurre dentro de su cerebro. En ese momento yo estoy creando y ahí me puedo ir hasta la frase de Walt Disney, ¿sí? De que si lo puedes imaginar, lo puedes crear y hay muchas. La de Abraham Lincoln, tú puedes crear tu futuro, ¿no? Y simplemente es que te lo creas. A eso es a lo que a mí me llega en realidad la frase, pues, ¿sí? Que Claro. lo que decide el destino de cada ser humano es lo que ocurre dentro de su cerebro. Si yo me pongo muy negativo, si yo me pongo que siempre me va a ir mal, que nunca voy a encontrar trabajo, pero eso porque yo lo estoy decretando, ¿no? ¿Y qué vas a encontrar? Eso. Claro, Héctor, entonces, para aclarar tu pensamiento, que es importante, y ahora voy a dar mi punto de vista de por qué lo escucho como importante. Estamos hablando, muchas veces estamos hablando, hay que entender los contextos, ¿no? Eric Berne le está hablando a los adultos y Héctor le está hablando a los adultos con lo que él siente respecto a esa frase. Si una mujer levantara la mano y diría, yo cuando era chica me pasó esto, feo. Obviamente ella cuando era niña no podía crear la realidad de las películas mentales, porque ni sabía lo que era eso. Entonces se sobreentiende que esos casos de ese tipo están exceptuados del espíritu de esta frase. Y por otro lado, a ver si te entendí bien, Héctor, ¿qué podríamos rescatar de lo que está señalando él?
Una chica, esto se lee en los diarios, ha salido en libros y hay infinidad de artículos. Mujeres violadas, de niñas hay muchísimos. Chicos que le han pasado traumas, hay muchísimos. Algunos salen totalmente airosos en sus vidas y otros se hunden en la victimización, por ejemplo. Entonces, ahí, de nuevo, sin abrir ningún juicio sobre nadie, lo que hacemos es observar que hay diferencias. Que, yendo al ejemplo fuerte de Héctor, a un ser humano lo puede atropellar un carro y convertirse en un orador motivacional de nivel internacional. A otro lo atropelló el mismo carro y está en su cama deprimido. ¿Y eso cómo se explica? Si le pasó lo mismo. Se explica con la frase de Verne. No juzgamos. No le decimos al segundo que está mal que se deprima, porque en inteligencia emocional no se juzga. ¿No? O sea, el cerebro sí lo hace. Ya vamos a ver esa paradoja. El cerebro tiene que juzgar. ¿Este carro que se me viene encima es peligroso o no? ¿O va a frenar? El cerebro no puede evitar juzgar. Esta persona que está en una actitud sospechosa, ¿me va a robar o no me va a robar? El cerebro tiene que juzgar, pero los seres humanos completos, pensamiento, emoción, educación, cultura, tenemos que poder manejar el juicio y sobre todo el prejuicio. Entonces, si ustedes me cuentan que hay una persona que le atropelló un carro y es orador internacional y otra está llorando en la cama y me preguntan, ¿y qué opinas tú, Abel? Y no opino nada, le digo. Tendría que conocer a esas dos personas y no sé por qué, no sé qué más le pasó al que está en la cama o con qué temperamento nació. Yo no puedo decir que está mal lo que hace. Lo que sí sabemos es que no está feliz. Entonces, acá estamos rescatando lo de Héctor y lo de Verne en el sentido de, te pase lo que te pase, atención con lo que está dentro de tu cerebro, porque eso sigue determinando tu futuro. Ahora, si no puedes, no puedes. Hay gente que no puede. Es como decir, no sé, ¿cuántos voltios puede resistir un cuerpo humano sin que se paralice el corazón? Todas estas cosas tienen un límite. En el caso del dolor físico se llama umbral del dolor. Cuando ustedes han ido alguna vez a algún dentista y el dentista te dice, mira, te voy a poner un poquito de anestesia. Si no alcanza, agarrame el brazo, levantá la mano y decime, me duele. Entonces, eso se llama umbral del dolor. Así como hay un umbral del dolor físico, hay un umbral del dolor psicológico. Algunos lo tenemos más bajo, otros más alto, según también los temperamentos. Pero cuando alguien se derrumba por una situación al lado de otra persona que la resistió e incluso creció y se fortaleció con eso, pero nosotros no podemos juzgar, simplemente nos damos cuenta de la diferencia que hubo adentro del cerebro de ambas personas que sufrieron el mismo trauma y tienen destinos distintos. ¿Te he reinterpretado bien, Héctor, lo que quisiste decir? Sí, es correcto, es correcto. Y qué bueno que, como dices, y bendito sea que se abra el debate, ¿no? Todas las veces que podamos debatir, todas las veces que podamos debatir y discutir y ponernos temporariamente en desacuerdo, más vamos a aprender. Así que no tengan nunca se limiten con eso. Yo sé que a veces es difícil, ¿no? De decir, digo o no digo tal cosa porque a ver si me arriesgo. No, los invito a participar. Ya, es como que todos estamos pensando en voz alta. Yo mismo me equivoco y pido disculpas y pienso y reproceso todas las veces que tengo un diálogo y veo que otra persona tiene un punto de vista distinto al mío, yo trato de aprender de ese punto de vista. Aprender no quiere decir que voy a adoptar el suyo, pero trato de aprender por qué tiene otro punto de vista. Y esto es parte del arte de vivir. Porque, miren, el ejemplo más lapidario de la diversidad es tener hijos. Que los hijos son tu propia sangre, tu propia educación, etcétera, y te encontrás, no sé, te lo pregunto a ti que estás en primera fila, Rodrigo, y ya tienes hijos grandes. Tus hijos, por suerte, no son clones tuyos. Tuviste que manejar la diversidad con ellos, ¿o no? Hijas tenías, o tienes de los dos. Son dos mujeres. Dos mujeres.
Primero que son mujeres. O sea, yo soy padre de un varón. Entonces, bueno, tengo una distancia más corta. Rodrigo tiene una hija. Ya tuvo 2. Ya el hecho de que tenés una hija, siendo varón, te crea una distancia. No en el mal sentido, pero es una distancia. Es el mundo de la diversidad. Tener una niña, para el padre, ya es un mundo distinto que el del varón. Y luego ni hablar de que empieza a actuar la otra parte que dice acá de la afuera del mundo. Ahora con los celulares, con los videojuegos, la cuestión de la tecnología, el consumismo, todo eso que el niño o el joven encuentra afuera, y nosotros que queremos inspirarle valores, queremos ponerle límites, por su propio bien, supuestamente, pero nos podemos equivocar también. Entonces, todo ese juego entra en esta frase de Eric Berne. Toda esa dificultad es... Entonces, ¿están de acuerdo que es buena en el sentido de que nadie va a decir, a mí no me interesa esa frase, ¿no? A mí no me interesa mi destino personal. Sería muy raro que alguien diga eso. Bueno, continuamos. Siguiente pantalla. La mente humana. Llegamos al quid de la cuestión, ¿no? Porque también cuando Eric Berne dice lo que ocurre dentro de tu cerebro. ¿Y qué es el cerebro? Bueno, el cerebro es un órgano, ¿no? Y es el órgano principal, no exclusivo. Miren qué sorpresa, ¿no? Pero antiguamente se decía que mente era sinónimo de cerebro. Hoy muchos neurocientíficos invitan a todos nosotros, no sé cómo decirlo, divulgan, sugieren que no los convirtamos más en sinónimos. ¿Por qué? Porque han descubierto neuronas en el intestino y han descubierto neuronas en el corazón. Tú que estás en el tema de coherencia cardíaca, Héctor, ¿qué nos puedes comentar al respecto de esto? Que la tienes más clara que yo. ¿Cómo es esto? Sí, Descubrieron neuronas en el corazón, ¿no? sí, hay neuronas en el corazón y todavía hasta la fecha no entienden qué es lo que hacen esas neuronas ahí en el corazón. De hecho, por eso ya apareció la ciencia de neurocardiología. Un término raro, ¿no? Pero neurocardiología, y es con la finalidad de entender qué es lo que hacen esas neuronas, pero precisamente desde el punto de vista de la coherencia y lo que más he estudiado es que por eso cuando nosotros hacemos coherente nuestro corazón con nuestro cerebro, realmente lo que estamos haciendo es interconectar también esas neuronas, que aunque no se haga la sinapsis, que no sea la conexión física, si hay una energía que está fluyendo entre este tipo de neuronas que están ya localizadas en el corazón, en el cerebro, y como lo dicen, ¿no? Que también encuentran por ahí en el intestino, que por eso se le llama a veces al intestino, algunos le dicen el segundo cerebro, otros el tercer cerebro, considerando que ya se encontraron las neuronas que están en el corazón. Pero ya es una realidad, ¿no? Pero están en estudio qué es lo que hacen ahí esas neuronas. Bien, se entendió, ¿no? Es clarísimo lo que dijo Héctor. Como curiosidad, ya que Héctor habla de la película mental y yo menciono la palabra sincronismo. Héctor, ¿sabes que yo fui a un congreso en el 2012, creo, 2011, a Guadalajara, ahí a México, y en ese congreso escuché por primera vez las palabras coherencia cardíaca? Vino una persona con un folleto y me empezó a hablar de coherencia cardíaca. Yo no lo había oído nunca y me maravilló. Bueno, me entregó el folleto, lo que me explicó, y luego me puse a investigar y me maravilló haber conocido eso, y qué casualidad que fue ahí en tu país, en el país de ustedes. Coherencia cardíaca es algo sumamente interesante que recién ahora está entrando en Argentina. Porque para completar lo de Héctor, si, como él muy bien dijo, no puede haber sinapsis entre las neuronas del corazón y del intestino con el cerebro. Pero como hay hormonas que van y vienen, del cerebro al corazón, del cerebro al intestino, y por algo nos duele la panza cuando estamos estresados, se nos achica el pecho cuando tenemos angustia. Bueno, la taquicardia es un claro efecto de la alerta cerebral,
y trabaja con el corazón. Entonces, esa coherencia cardíaca, esa coherencia general del organismo, hormonas, neurotransmisores, el intestino trabajando con el corazón y con el cerebro, a todo eso lo llamamos mente, la mente humana. Ahora bien, para poder entender mejor esa mente, nos conviene poner foco en el motor. Si yo, para poner un ejemplo con la mecánica del automóvil, ¿no? Si yo solo tengo un motor de auto, no voy a ningún lado. Tengo el motor, me faltan las ruedas, me falta el tren de dirección, el volante, el chasis, todo me falta. Con el motor no hago nada, pero al revés, menos. Si tengo un auto que tiene de todo, estoy sentado cómodamente, hay volante, hay freno, hay palanca de cambio, no está el motor, el auto no se mueve. Para seguir esa analogía, entonces, el motor de la mente humana está en el cerebro, la mayor cantidad de neuronas que se calculan en unas 100.000 millones de conexiones dendríticas, axones, dendritas, sinapsis, todo lo que ustedes pueden ir. No voy a abundar mucho en eso porque eso ahora está muy accesible. Capaz que después les mando algún video que explica muy bien el funcionamiento neuronal, pero ahora nos conviene ir a lo básico para llegar más rápido al meollo de la inteligencia emocional. En lo grueso, digamos lo siguiente: si bien la mente es un concepto en sí, la mente genera un concepto sobre sí misma. ¿Qué es una mente? ¿Dónde está la mente de Abel o de Jorge o de Rafael o de Alan? En ningún lado. Nosotros decimos acá, pero bueno, estamos viendo que no están, primero no están así, no están así. ¿Y acá qué significa? Esto es la piel, adentro está el cráneo y adentro está lleno de neuronas adentro de un cerebro. La mente no está en ninguna parte, en realidad. Pero si un neurocirujano nos corta el cráneo en una operación, encuentra siempre lo mismo. Salvo anomalías que no vale la pena mencionar, siempre encuentra lo mismo, que es lo que tienen en la pantalla ustedes. Un cerebro con dos hemisferios. Es decir, una semiesfera con una hendidura en el medio, llamada cuerpo calloso. Esos hemisferios, llamado hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, son objeto de un debate en este momento muy grande. Un debate que se volvió pendular desde la década del 70, cuando se hicieron unos descubrimientos sorprendentes. Primero lo hizo la medicina, el descubrimiento, y ahí sí que no hay debate. ¿En qué sentido? El hemisferio derecho controla la parte izquierda del cuerpo y el hemisferio izquierdo controla la parte derecha del cuerpo. Y sobre esto no hay discusión, porque cada vez, en la medicina moderna, cada vez que hay un paciente que tiene un derrame cerebral en el hemisferio izquierdo, se le paraliza la parte derecha. Y si lo tuvo en el hemisferio derecho, se le paraliza a la izquierda, nunca al revés. Dios o la naturaleza cruzó los cables. En el sentido físico es así, en el cuerpo. Sobre lo que hay un enorme debate es sobre el funcionamiento de cada uno de esos hemisferios. Para hacerla cortita, porque si no, esto también, cuando ustedes tengan que desarrollar la facilitación, es importante tocar este tema, pero no nos podemos explayar tanto porque no viene tan al caso y no es una cátedra de psiquiatría o de psicología. Pero para entender lo básico de este problema, hay un par de científicos, uno de ellos se llama Gazzaniga, que en la década del 70 trabajaron con pacientes con cerebro escindido. Cerebro escindido significa que esos pacientes, por un tumor o una operación, tenían divididos los dos cerebros, las dos mitades cerebrales, porque el cuerpo calloso no existía. Entonces, en esos pacientes se registró una actividad muy específica, que es la siguiente, muy esquemático esto. El cerebro izquierdo controla el habla. Cuando se daña completamente el hemisferio izquierdo, una persona pierde el habla, aunque después la pueda recuperar, porque el cerebro es holístico en general. Y en el cerebro derecho se alojan más bien los sentimientos y el proceso creativo e intuitivo.
Entonces, al principio de este descubrimiento, hubo muchos divulgadores y muchos científicos, y psicólogos también, que decían que el hemisferio izquierdo es muy razonador y el hemisferio derecho muy emocional. Pero otros los cruzaron a los primeros y dijeron, ese esquema está bueno como un acercamiento muy conceptual, pero en la realidad no funciona, no es así, porque como están interconectados a la velocidad de la luz, es indistinguible lo que hace el hemisferio izquierdo del derecho. Y ambas partes tienen un poco de razón, por lo menos a mi juicio. No sé, Héctor, si has leído algo de profundización respecto a eso y qué quieres decir acerca de cómo lo estoy planteando yo. Sí, así como lo estás planteando y sí, en un futuro pudiera aportar mucho porque he trabajado mucho precisamente con esta parte, ¿no? De los cerebros y los cuerpos callosos y las duramadres y todo eso y sé a qué se refiere cada término y algún día si necesitas un poquito de apoyo o intercambio, con mucho gusto puedo participar más a detalle con información que tengo relevante de todo esto, ¿no? De cada Bueno, parte de los cerebros, de cada parte del cerebro y su función, pero de una manera muy práctica, ¿no? bueno, genial. Lo que podemos hacer, Héctor, Sí, miren, acá vamos a abrir un paréntesis. Nosotros, lo que yo les voy a plantear más adelante, pero ahora ya surgió porque Héctor me lo recordó con su comentario. Dentro de unas semanas, cuando ya vayamos avanzado en inteligencia emocional, cada uno de ustedes, yo les voy a plantear que vayan preparando trabajos prácticos, pero con exposiciones orales, y si quieren con PowerPoint y video y lo que quieran. O sea, una parte del instructorado es la práctica de exposición de un tema con el que tenemos un buen vínculo, como que nos despertó mucha curiosidad o de lo que sabemos mucho y a lo que se ha por ejemplo, el caso de Héctor, se ha dedicado mucho a investigar sobre el cerebro. Qué bueno que nos pueda dar una clase sobre el cerebro, como si nosotros fuéramos de una organización o profesionales que queremos aprender con él y él va a exponer. Lo mismo les dejo la inquietud a todo el resto del equipo. Es decir, todos ustedes sería bueno que, no desde ahora, porque por ahí nos vamos sino a dispersar con el tema del aprendizaje. Héctor, porque ya trae ese aprendizaje, pero en algún momento va a haber que empezar a preparar temas, que incluso los podemos debatir entre nosotros o ayudarnos, ¿no? Darnos puntos de vista para que dos personas no presenten exactamente lo mismo. Eso lo podemos compartir, pero va a haber que ir haciéndolo. Así que te tomo la palabra, Héctor, de que en algún momento nos vas a colaborar con una clase sobre eso, sí, porque merece cuenta profundización. conmigo. Sí, cuenta conmigo porque, pues aparte, hay una mezcla de coherencia de la meditación, del yoga, del mind movie. Es una mezcla de todo. Está interesante. Bueno, genial. Entonces ya tenemos una clase especial de Héctor con eso. ¿Por qué lo por qué propongo dejarlo para más adelante? Para poder hilvanar el desarrollo del instructorado yendo lo más rápido posible a las 5 competencias. Entonces, ¿están de acuerdo con eso? Entonces, una vez que nosotros compartimos todas esas técnicas, trucos, tips, de todo, que ya nos sirven para la vida práctica, empezamos la tarea de profundización con las clases de ustedes como expositores. ¿Eh? Bueno, estamos en la hora del corte y yo les voy a proponer que hagan la segunda parte del ejercicio de inteligencia emocional de interacción humana. ¿Se acuerdan que habían hecho una donde había 6 situaciones? No sé, Héctor, tú no lo tienes el documento ahora. Sí, sí lo tengo y ahí está Rubén. Yo trabajé con Rubén. Ah, bueno, no, pero ahora viene la segunda, Noé, hay una segunda parte. ¿Quién me lee la primera situación de la parte 2 del ejercicio? A ver si estamos hablando de lo mismo. A ver, dice, el gerente ha terminado un proyecto asignado a su equipo. Colaborador dice, no quiero trabajar con Luis en ningún proyecto, nunca lo tiene a finalizar el plazo de entrega. El gerente responde. ¿Se dan cuenta? Estas son nuevas situaciones a las que hay que responder. O sea, yo soy el gerente
le hago una propuesta a un colaborador y él me dice, yo no quiero trabajar, si no escuché mal, con Luis. ¿Por qué? Porque no entrega los trabajos a tiempo. Yo no voy a formar equipo con él. En otros términos, tengo un dilema, tengo un desafío planteado por mi colaborador que no quiere hacer algo que yo necesito. ¿Qué le voy a responder? Entonces, no sé si tienes ese documento, Héctor, y no sé si se lo puedes reenviar, pero la sugerencia para ustedes es que lo mismo que la vez anterior, mientras hacen el corte, se forme pareja, porque es más divertido intercambiar puntos de vista, y escriben las respuestas que se les ocurren para estas 6 nuevas situaciones. ¿De acuerdo? Sí, sí, lo voy a enviar. Entonces le envías a Héctor, nos juntamos dentro de 10 minutos. Sí, correcto. Hacen el corte y el ejercicio. Bueno, nos vemos en 10. ¿Escribimos o el primero? La dinámica. Rubén, buenas tardes, Rubén. Sí, buenas tardes. Si quieres, háblame por teléfono y trabajamos con las preguntas, Rubén. Muy bien. Ahorita le marco. Sí, ya cuando sea el momento, o si ya me puedes marcar ahí en tu oficina, te contesto y me salgo tantito de aquí. Muy bien. Dale. Listo. Simón. ¿Qué es? ¿Gerente? ¿Colaborador? No. O sea, tenemos que hacer roles entonces. Sí. ¿No lo hiciste la vez pasada? No, no viene la vez pasada. Bueno, tú, por ejemplo, en la primera yo agarro gerente, tú colaborador. No, ese no. Te expones, ¿no? Como gerente. Es que, pues, no, felicidades por haber terminado, ¿no? El proyecto. Ajá. Yo colaboro, o sea, yo ya llego y te digo, no, ¿sabes qué? No quiero trabajar con este vato. Pues nunca termina y termino haciéndolo yo, por ejemplo. Ajá. Entonces, ¿tú qué responderías? O sea, lo primero que se te venga a la mente. Entonces, en el primero, ¿qué es tú? Pues empezamos con gerente para que tú contestes. Ah, bueno. ¿Sí? Ujú. Tú expones, ¿no? Que ya se terminó. Ok, entonces, Tienes que simularlo, pues, en realidad. ha terminado un proyecto asignado a su equipo. Ujú. Ok, haz de cuenta que es. Qué bueno, mi compañero ya ha terminado en el proyecto, salimos muy bien. Las ventas están al 100%, cumplimos con los objetivos. Ajá, etc. O sea, ya terminaron el proyecto, ya me lo entregaron el proyecto, lo que quiere decir sí. este pedo, ¿no? Ok. O sea, aquí ya Ajá. yo entro y te digo, ¿sabes? No sabes qué, jefe, pues está bien, Todo pues, bien. pero la Ujú. neta yo no quiero trabajar con Luis. No quiero volver a trabajar con este vato, es más En bien. ningún proyecto, nunca lo tiene al finalizar, o sea, nunca lo tiene a tiempo. Pues, Batallas. Ok, o sea que batallas. entonces, ¿qué respuesta tú le darías a eso? Comprendo, o sea, ¿cómo estuvo el asunto? ¿Estuviste batallando con él para que trabajara contigo? Pues sí, es que no cumple con los tiempos. ¿Sí? ¿Y se lo hiciste saber? Pues, no, ¿Y cómo lo hicieron para terminar el proyecto? pero Entonces, ¿qué era? La primera es que tú cuestionaste, ¿no? ajá. Primero te hizo batallar, ¿no? Te hizo... Ujú. Obviamente la respuesta es que sí. La segunda pues se lo hiciste saber, ¿no? ¿Mm? ¿Se lo hiciste saber a él? Pues no. No. Que no me lo comunicas a mí tampoco, ¿verdad? Pues sí, Más bien sería, ¿por qué no me lo comunicas a mí para haberte ayudado? así es. Pero ya entras en un dilema de que es que tú No nunca quiero, no estás, quiero y estar, y la nada. frega, no, todo bien, mira. Digo, hasta ahí Ajá. puede quedar tranquilamente. Ajá.
Hola Héctor, ¿me escuchas? Una contrapropuesta todavía más atractiva en una siguiente. Héctor, hola Héctor, ¿me escuchas? Porque ya, o sea, ya le mostró todo, ¿no? Le mostró todo y que dice que sí, que remueve todas las cosas. ¿Qué va a hacer? Pues dinero. ¿Qué onda? No pasa. Dinero. ¿Ustedes lo escuchan a Héctor? No, está ocupado haciendo la Ok, haciendo la ok. dinámica con Rubén López. Esperamos. Pensé que era mi conexión, perdón. No. Entretente un rato comiendo choripán. ¿Qué? ¿Se usa el choripán ahí? No sé ni qué es. Yo nomás lo leo en los comentarios de cuando se están quejando o están exponiendo los morochos con respecto al nuevo régimen de Macri y la anterior, la expresidenta Cristina Fernández. Ok, bueno, en otro momento les cuento lo que es el choripán. Oye, Abel, Sí, Rodrigo. no entendemos la pregunta número 3. A ver. Sí. El esposo constata que su cónyuge llega cada día más tarde de su trabajo. El esposo dice, los chicos necesitan que les des ejemplos más claros. O sea, la esposa es la que trabaja, pues. Ajá. Y el esposo se queda en casa, pues. Es una situación un poco límite que si no la entiendes, está todo bien. Podrías poner, si yo estuviera en tu lugar, no entiendo bien lo que me estás diciendo, que es una respuesta posible, que algo que yo sí entiendo lo que está queriendo decir entre líneas, ¿no? Pero una respuesta posible a un planteo que uno no se esperaba es, la verdad no te entiendo bien, ¿me lo puedes desarrollar un poco más? Y también es una forma interesante de no confrontar de golpe y caer en un malentendido. Porque otra de las cosas que los casados lo sabemos bien, ¿no? Una cuestión es discutir por algo que era inevitable. No sé, algo que hizo nuestro hijo, por ejemplo, y no ponernos de acuerdo si hay que reprenderlo o no. Y otra es estar discutiendo, en Argentina decimos al pedo, no sé cómo dicen, en vano, ¿no? Como que hay algo coloquial en México, ¿cómo dirían? Muy poco fuerte, alguna expresión. Cuando algo es al divino botón, o sea, era ridículo que discutiéramos porque fue un malentendido, no había nada para discutir. Como tienen una expresión ahí fuerte para decir esto es al pedo. En Argentina decimos al pedo. En México, ¿cómo dicen? ¿Cómo se dice? ¿Cómo dicen? Bueno, pero se entendió, ¿no? Es ridículo que estemos discutiendo esto porque no había nada para discutir. Ahora, Rodrigo, lo que tú me planteas ahí es una persona que le está diciendo al cónyuge algo bastante fuerte. Le está sugiriendo, para mi gusto, ¿no? Una sospecha, está sospechando de ella, está desconfiando de ella, y hay que ver qué se hace en una situación así. Se habrán dado cuenta que en la parte 2 las situaciones son aún más difíciles que en la parte 1 para responder. Y eso va a ser lo divertido y aleccionador del feedback cuando retomemos estos dos ejercicios. Noé, por favor, recuerda que ahora te entregan los ejercicios
y durante varias semanas, esos ejercicios no los extravíes, por favor, van a quedar guardados en algún sitio hasta que yo te avise por mail que los vamos a retomar. En pareja. Sí, correcto. Ujú. Bueno, ¿continuamos entonces? Sí, adelante. Bueno, cuando nosotros vemos la pantalla que ustedes tienen ahí de la mente humana, ¿no? Los dos cerebros, el hemisferio izquierdo y el derecho, dijimos que un poco esquemáticamente podemos decir que el izquierdo se dedica más a razonar y el derecho se dedica un poco más a sentir. Entonces, esta pantalla que ustedes tienen ante su vista va a tener un cambio en la próxima, todavía no lo pongan. Yo solía hacer este juego con el grupo, contarles qué salió a hacer de bueno. Para mí eso está bueno lo que hizo. El doctor Daniel Goleman, como si fuera una especie de Gallup, en la década del 90, en el año 98, se dedicó a investigar, con permiso de ellas, a 121 organizaciones en todo el mundo, en 4 continentes. Organizaciones de todo tipo, desde la Cruz Roja hasta el Citibank. Organizaciones comerciales, no comerciales, medianas y grandes. De todos los de rubros muy diferentes. ¿Y qué hacía en esas empresas? Por eso mencioné a Gallup, ¿no? Se reunía con los líderes, le hacía unas encuestas, le estudiaba un poco el perfil a esos líderes y con todo eso, esa información que recopilaron, no con la potencia informática de hoy, pero para ese entonces ya era suficiente también, pusieron en un Excel o en un programa similar, con cierto criterio de psicólogos, que podemos tenerle confianza, un poco de fe, que eran pericia técnica, conocimientos académicos, lo que quedaría en el cerebro izquierdo, y que eran competencias emocionales. Vamos a un ejemplo. Si le hacían una entrevista a un líder de ingenieros, que comandaba ingenieros para la construcción de un puente, le preguntaban dónde se había recibido, con qué promedio se había recibido, si había hecho un doctorado, qué más había estudiado, etcétera. Todo eso lo ponían en el área de pericia técnica, conocimientos intelectuales, que se supone que eso formó parte de su trayectoria para ser un buen líder en la organización en la que estaba. Y luego le preguntaban, averiguaban cómo dirigía, cómo llegó a ser líder desde un puesto sencillo de ingeniero, cómo llegó a ser líder de ingenieros. Entonces, esto era una encuesta a 360 grados, le preguntaban el testimonio a él y luego, por supuesto, a sus colaboradores, y así conformaban un perfil de esos liderazgos sobresalientes, dividiendo las competencias en 2 grandes rubros. Todo lo que es intelectual y cognitivo por un lado, y todo lo que es emocional por el otro. Considerando emocional las habilidades sociales también. Según esa imagen, ¿están viendo la pantalla del cerebro dividido por la mitad? No. Bueno, por favor, Noé, si la puedes colocar. Según esa imagen que están viendo ustedes ahí, ¿qué podríamos decir intuitivamente? Que el llamado cociente de éxito, ¿se acuerdan que hemos debatido la palabra éxito? Creo que ¿te sumaste, Héctor? ¿Me estás escuchando? No, Sí, ahí me parece que no. está. Sí, sí, aquí estoy. Ah, Nomás que ok, tengo un Héctor, sí, poquito como problema, te vi sí. aparecer, pero quería chequear que estabas teniendo sonido. Sí, gracias. Sí. Bueno, ya que estamos, una pequeña digresión, ¿no? ¿Se acuerdan cuando debatimos lo del éxito? Siempre tengo en mente algo que dijo un escritor que se llama Christopher Marlowe. Él dijo, vivir como uno desee, solo eso puede llamarse éxito. Es una mirada más a
sacar del material el éxito y decir, ¿vos cómo querrías vivir? Viene la respuesta. Y una forma de chequear el éxito sería, ¿estás viviendo de esa manera? Si la respuesta es sí, la persona se puede considerar exitosa. Si la respuesta es no, todavía está en búsqueda del éxito. Ahora, como bien lo debatió Héctor la vez anterior, el éxito va y viene, el éxito no es un estado terminal, no es una estación de llegada definitiva. Incluso cada etapa de la vida tiene tipos de éxitos distintos. Pero para ponernos de acuerdo a sobre la importancia del éxito, también otra frase grandiosa de Churchill. El éxito es pasar de un fracaso al otro con mucho entusiasmo. Está buena la frase, ¿no? Porque cuando uno se enamora de la palabra éxito, se olvida que las grandes mentes y las grandes trayectorias de los grandes personajes de la historia siempre te van a decir lo mismo. Para llegar al éxito tenés que fracasar muchas veces. Tenés que tener el coraje de fracasar, tenés que tener la persistencia de fracasar. ¿Alguien me dice si está de acuerdo con esto último? ¿Quién quiere hacer un comentario a favor o en contra? Sí. ¿Están de acuerdo con esa mirada Sí. abarcadora? Bueno, entonces, si están de acuerdo, cuando Goleman salió a rastrear el cociente de éxito, así lo llamó él, no hay por qué adoptarlo el término, pero para usar un lenguaje en común, él salió a buscar el cociente de éxito de los mejores líderes de 121 organizaciones y se encontró con una sorpresa. ¿Qué nos diría nuestra intuición? Que quizá es 50% de competencias intelectuales y 50% de competencias emocionales. ¿No les parece razonable este argumento? Es más lo emocional. Claro, pero ¿por qué? ¿Fue una intuición o ya lo sabían ustedes esto? ¿Quién me respondió? Porque no lo estoy viendo al grupo. Jorge. Jorge, ¿y por qué te inclinas más por lo emocional? Por lo que pusiste ahorita en la anterior, lo que dijo Verne. Claro. Tú estás convencido que es más lo emocional. Sí. ¿Y te arriesgarías a dar un porcentaje? ¿60-40, 70-30? ¿Cuánto? Bueno, ese es, ya lo había visto yo en otro lado, ¿no? Que es más tirándole a 80-20, pero más por la diapositiva 6 que dice cómo reaccionamos o qué actitud, qué cara ponemos a lo que sucede por fuera, depende más de lo emocional. Bueno, muy bien. ¿Quieren avanzar la pantalla? Fíjense lo que dio el resultado. Yo lo miro en mi otra máquina. Así no me salgo de la pantalla. Dio 77% para el cociente emocional, o sea, las competencias emocionales y las destrezas sociales, y 23% para el cociente intelectual. Ahora, si ustedes me permiten, yo voy a hacer preguntas inquietantes que si no las profundizáramos, nos podríamos meter en problemas con este porcentaje. Porque vieron que dicen que hay 3 tipos de mentira. Ahora voy a usar una frase humorística, una frase humorística. Hay un autor que dijo, hay 3 tipos de mentiras. Las mentiras comunes, las malditas mentiras y las estadísticas. O sea, a veces las estadísticas, ya nosotros los latinoamericanos tenemos experiencia con eso. Una estadística puede ser una forma de mentir. No tal vez la estadística en sí, pero sí cómo se la interpreta. La especialidad de los políticos. Entonces, acá hay que hacer una lectura correcta de esto, porque si no nos lleva a alguna confusión, a algunos malentendidos. Por ejemplo, si yo me pongo en participante rebelde o inquisitivo, podría argumentar, ¿cómo vas a estar diciendo que 2 de 3 habilidades para el éxito en el siglo XXI son emocionales si estamos en la era de la información? Si para llegar a ser ingeniero necesito el título. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Alguien quiere responder a esta pregunta desafiante sobre lo que estamos viendo?
¿Cómo se explica que pase a tener tanta importancia el cociente emocional? Sí, a ver, ¿Cuál es tu punto de vista? por lo mismo que es la era de la información, pues hay información por todos lados. Ya, o sea, sí es cierto que debemos ir a la escuela y posiblemente una educación buena nos ayude mucho para nuestro futuro, pero realmente hay tutoriales, hay libros, hay acceso a bibliotecas, puedes hablar con especialistas o expertos por todo el mundo. Realmente depende mucho más de tu lado emocional. Y como nos comentabas en la diapositiva 5, la actitud es mucho más importante. Entonces, yo pudiera conocer, ahora sí que petabytes de pues, información y me la sé de memoria, pero si me dicen que estoy feo y me derrumbo por eso, pues Sí, de nada cierto. sirvió, ¿no? Muy bien, muy concreta, Jorge, de nuevo, ¿no? Pues no Sí. los veo ahora. Sí, muy concreta la respuesta, muy cierto. Puesto en otros términos lo que acabamos de escuchar, ese 23%, aunque está en minoría, es esencial. Es como son los cimientos de una carrera actual para liderar. O sea, un líder que no tenga ningún tipo de... Puede haber un líder que no haya ido a la universidad, pero un líder sin ningún tipo de conocimientos es medio inconcebible, porque hoy los conocimientos son un commodity, hay que tenerlos, pero son los cimientos del edificio. Nadie vive sobre unos cimientos. Sin cimientos un edificio se derrumba, pero nadie vive arriba de unos cimientos, vivimos arriba de departamentos, de casas que están sobre los cimientos. Entonces, una forma de explicar esta paradoja que vemos en pantalla es, atención, esto que descubrió el doctor Goleman es válido, pero hay que saberlo interpretar. Ese 23% es esencial, pero es el 23%. Como dijo recién Jorge, si yo me saco 10 en ingeniería, pero luego no tengo competencias para liderar, no voy a llegar a liderar. O en otros términos, ¿qué descubrió Goleman adentro de las empresas? Que líderes que tenían de promedio en la universidad 9,90 eran dirigidos por líderes que habían tenido 7,10 en la universidad. O sea, los más brillantes intelectualmente no eran los que estaban dirigiendo. A veces sí, a veces no. Tenían que tener las competencias emocionales. Pongo otro ejemplo de una persona que levantó la mano en un seminario mío y me dijo, pero ¿esto cómo se interpreta? Que yo ahora vuelvo a mi casa, era padre de familia, ¿no? ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. ¿Quieren sacar la pantalla? ¿Así los veo? ¿Un segundo? Héctor, la pudiste ver bien, ¿no? Sí, sí, la estoy viendo. Y a Incluso, propósito, Héctor, te reenvié el mail de los 3 videitos que por ahí con eso cerramos hoy. sí, me llegó. Genial, genial. Yo Bueno. ahorita hace rato, discúlpame, yo tenía una pregunta, un comentario. Bueno, a ver, Héctor, sí, te escucho. Sí, es algo sencillo. Yo creo que, al menos yo lo digo a título personal, pues en boga, ¿no? Que ya a veces tiene mucho más peso esa parte emocional que la parte intelectual. Y no sé si yo tengo un concepto equivocado, si fue Goleman el que hizo el parte de aguas cuando ya no era tan importante lo intelectual y se sobrepone la parte, pues la parte emocional hasta en la misma selección de personal, etcétera. ¿O quién fue el que realmente dio ese giro, pues, para meternos esa idea en la cabeza de que ya no importaba? Claro, sí importa la parte intelectual, ¿no? Pero ¿por qué tomó tanto peso la parte emocional? ¿Dónde fue ese punto de quiebre en la historia, nada más como cultura general, ¿no? Porque sí, hablamos de Goleman, hablamos de la inteligencia emocional, pero yo a título personal no sé exactamente dónde fue el punto de quiebre en la historia, pues. Bueno, me parece una pregunta interesantísima y considero que como facilitadores lo tenemos que saber. Sí, y lo algún día nos lo pueden preguntar. Sí. Claro. Pregunta, ustedes no vieron, quizá tú sí, Héctor, pero no sé, el resto del grupo, ¿ustedes no vieron
un documental en el que yo estoy para la cadena Infinito. ¿Se conoce la cadena Infinito en México? Que fue una cadena que pasaba documentales hace unos años, ya no existe, me parece. Antes la daban en el cable esa, en el Infinito, pero creo que ya no. No, yo les voy a compartir, si ustedes no vieron un video en el que entre otros profesionales estoy yo les voy a mandar la semana que viene. Quería comentarlo con ustedes para que no quede, porque es un video que tiene sus años también, y ustedes podrían cuestionar por qué no nos mandó un video más moderno. ¿Será porque está él nada más para que lo veamos? No, es porque ese video no lo hice yo. Lo hizo una productora argentina para toda Latinoamérica, reunió a varios profesionales y trabajó 6 meses en el guión. Y ahí está explicado de dónde arranca esta revolución del término inteligencia que preguntó recién Héctor. Entonces, el lunes yo prometo a ustedes enviarle el link del primer tramo de ese documental, que es muy ágil. Lo bueno es que en 15 minutos del primer bloque del documental van a haber desarrollado cómo se produjo, cómo llegamos a Goleman. Pero ahora, ya que Héctor lo preguntó, permítanme a mí contarles algo que no salió en los diarios en su momento, pero que a mí me alegra la vida cada vez que lo cuento, y ustedes también lo tienen que divulgar porque es maravilloso. Hay un psicólogo de la Universidad de Harvard que se llama Howard Gardner, que para mí tendrían que haberle dado un Nobel, pero no sé si hay un Nobel en esa categoría. Sí le dieron el premio Asturias en España. Gardner en el año 83, esto lo van a ver en el video, pero conviene repetirlo porque así lo vamos recordando. En el año 83 escribe un libro clave y revolucionario que se llama Estructuras de la mente, la teoría de las inteligencias múltiples. 1983. Gardner revolucionó el mundo de la educación explicando que ya el viejo modelo que se basaba en calificar a los niños, sobre todo por las competencias de escribir y hacer cuentas, no es válido para la actualidad. Porque los seres humanos no tenemos una inteligencia, tenemos muchas. El primero postuló 7: musical, lógico-matemática, visual-kinestésica, y entre las 7, intrapersonal e interpersonal. Intrapersonal sería la de Freud, un gran psicólogo. Interpersonal sería la de Gandhi o la de Mandela, un gran líder. Hasta ahí llegó Gardner, planteó 7 inteligencias, ahora le agregó la inteligencia espiritual, cosa que está muy debatida, pero no importa. Y un poquito para retomar lo de antes, lo que habíamos charlado con Héctor, ¿no? El punto para nosotros como facilitadores, esta es mi sugerencia, ¿no? Mi experiencia, cómo yo me siento cómodo. Ustedes se pueden salir de ese marco si se animan. Es siempre tratar de encontrar acuerdos básicos respetando todos los puntos de vista. Nunca diciendo esto sí y esto no. ¿Se entiende el argumento? Es decir, yo trato de ser muy abierto con los puntos de vista disímiles que hay, porque es lo que ocurre en la realidad. Si ustedes se le dicen a la gente, ¿quieren creerme la discusión que hay sobre algunos puntos? Ahora tenemos una herramienta fantástica que se llama Google. Busquen en Google esto de las inteligencias múltiples y van a encontrar grandes divulgadores a favor y algunos en contra, con sus propios argumentos. O sea, no es una teoría aceptada por todo el mundo. A mí me parece fantástica. No porque tenga precisión científica, sino porque nos abre la mente. Es obvio que hay chicos que están destinados a ser grandes jugadores de fútbol y van a valer y a ganar más que 100.000 docentes juntos. Y hay chicos que nacen para ser músicos o chicos que nacen para ser grandes pintores. Pero como en la escuela les va mal, los maestros los calificaban, les bajaban la autoestima y les decían a Edison mismo, el inventor número 1 de la historia de la humanidad, la docente, la maestra de Edison, le dijo a la mamá
de Edison. Su hijo no va a llegar a nada en la vida. Se sienta atrás de todo, no me presta atención y no hace las tareas. Eso le dijo una docente a fines del siglo XIX a la mamá de Edison, el hombre que tiene el récord mundial de patentes, el hombre que gracias a él está iluminada esa sala y está iluminada mi casa. Y esto se ha repetido centenares y centenares de veces con personas. De hecho, hay una estadística reciente de que los principales multimillonarios del mundo no cerraron carreras universitarias, no las terminaron. Sí, Jorge. A ver, igual pues, con humor, ¿no? Si le hubieran dicho a Hitler que era un gran pintor, posiblemente la historia fue diferente. ¿Si era un qué? Perdón. Un gran pintor. Un gran pintor. ¿Un qué? Gran pintor. Ah, excelente. Es que eso es verídico. Jorge, tú estás aludiendo a un hecho histórico, que Hitler se quería dedicar a la pintura, pero parece que era malísimo. Entonces, miren la frase de Verne, de Eric Verne, lo que suceda dentro de tu mente o lo que sucede afuera. Miren lo que va a pasar con un pintor frustrado. Va a haber cerca de 70 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial porque un pintor frustrado, como dice Jorge, no, para desgracia de todos los que murieron, no logró éxito como pintor. Pero ahí no fue un docente, ¿eh? Hay una película interesante, que ahora no recuerdo el título, ya me va a venir y se las voy a recomendar. Hay una película que cuenta esta historia previa a Hitler como político, que él quiere imponerse como pintor y no le gusta a nadie lo que pinta. Así que desafortunadamente el resto es historia, pero muy buena tu acotación, Jorge, es cierto. Si Hitler hubiera sido un buen pintor, otra sería la historia. Bueno, entonces Gardner fue el que abrió el mundo, un nuevo mundo, es como un descubrimiento, redefinió la inteligencia. De hecho, muchos hoy aceptan que no se puede hablar más de una sola inteligencia. Se habla de las inteligencias múltiples. Así como tenemos distintas fortalezas y debilidades en nuestros temperamentos, tenemos fortalezas y debilidades en las inteligencias. Yo, por ejemplo, creo que tengo una inteligencia verbal muy desarrollada y una musical muy desarrollada, pero soy pésimo en matemáticas, pésimo. Leo los libros, a esto le digo a Rodrigo, ¿no? Rodrigo, leo los libros de Paul Davies, por ejemplo, de física cuántica, de astronomía, los libros sobre agujeros negros y demás, que traen fórmulas, y por más sencillas que sean las fórmulas, a mí se me agarra como, se me nubla la vista. Tengo una tara mental con el tema matemático, pero me interesan mucho las matemáticas. Leo biografías de matemáticos, no es algo que yo desprecio o desvalorizo, pero realmente mi cerebro no está bueno para las matemáticas. ¿Y qué va a hacer? Y siempre tuve dificultades en la secundaria, una vez me llevé matemática, los otros años tuve que hacer mucho esfuerzo y gracias a un profesor particular la pude terminar. Sin ayuda del profesor particular, no, por ahí no, todavía estaría dando esa materia. Así que esto es una obviedad. Nosotros miramos para adentro y nos damos cuenta que tenemos, respecto a las inteligencias, fortalezas en distintos lugares y debilidades en otras. Entonces, cuando Gardner publica su libro, 7 años después, otro hito, que no salió en los diarios para nada, Goleman todavía estaba haciendo otras cosas. En el año 90, otros 2 académicos norteamericanos, John Mayer y Peter Salovey, acuñan el término hoy mundialmente famoso llamado inteligencia emocional. No fue Goleman, fueron Mayer y Salovey los que crearon una tesis doctoral que se llamó inteligencia emocional. Ahora, miren qué interesante la propia historia de la difusión de la inteligencia emocional a la luz de la inteligencia emocional. ¿Se acuerdan que yo les conté que un experto norteamericano desmerecía a Goleman, diciendo, es a writer, o sea, es un simple escritor. Yo soy un gran investigador, me decía él. Está bien, es su punto de vista. Pero resulta que estos 2 académicos que acuñaron el término son los verdaderos padres de la inteligencia emocional,
no hicieron dinero con ese concepto. Y yo pregunto, ¿está mal hacer dinero con una idea? No sé. Tengo una anécdota muy graciosa, a ver qué les parece. Un periodista entrevistó a Aristóteles Onassis, un multimillonario que murió hace unos años, y le hizo, valga la redundancia, la pregunta del millón. ¿Cómo hace una persona para ser multimillonaria? ¿Cuál es el secreto? Onassis se puso un poco nervioso, miró para todos lados y de repente le contesta al periodista, ¿usted ve esa lámpara? El periodista mira y dice, sí. Y Onassis le contesta, yo la vi primero. Esa es mi respuesta, cómo se hace un multimillonario. Entonces, tomando esta pequeña anécdota, el que vio primero, el que acuñó el término, Mayer y Salovey, siguen siendo académicos, por ahí viven muy bien en Estados Unidos y demás, pero el que vio primero el alcance de ese término, el que vio primero ese bebé recién nacido, a dónde podía llegar, fue el doctor Daniel Goleman, que se puso a investigar en secreto, porque el libro de Goleman no es creación de Goleman. El gran acierto de Goleman, que ya era periodista, fue ir a entrevistar a los más importantes, leer esa tesis doctoral y decir, acá hay un filón, es como quien descubre un yacimiento de petróleo. Pero Rodrigo lo descubre, pero no tiene la máquina, no se le ocurre que, o no se anima a invertir en una máquina para extraer petróleo, pero lo descubrió él. Ahora, después vengo yo y traigo la máquina y el petróleo lo saco yo. Entonces el petróleo es mío. Él después puede criticarme y decir, es un mercenario, es un comerciante, que esa es una de las críticas que se le hace a Goleman. Les voy a contar otra anécdota, a ver qué opinan. Héctor, ¿me estás escuchando bien? Sí, todo bien. Adelante. Bueno, resulta cortita esta anécdota, ¿no? Pero esta la viví yo en persona. Cuando voy a España, en el 2011, a un Congreso Nacional de Inteligencia Emocional, yo había formado una instructora por Skype, como está pasando ahora. Y esa persona, que se llama Sonia Bartiva Cerezo, docente y funcionaria del Ministerio de Educación de Extremadura en España, ella, con su empuje y su visión, creó el primer Congreso Nacional de Inteligencia Emocional en España, cuando ya España estaba en una gran crisis económica. Y me invitó como orador, cosa que le estoy eternamente agradecido porque aprendí un montón ahí, en ese congreso. En un momento, yo estaba sentado con ella, teníamos como una amistad ya, ¿no? Con ella hicimos un intensivo que duró 6 meses, ¿no? Ella hizo el curso online, luego el instructorado, como lo están haciendo ustedes, se recibió y empezó con un año le llevó a hacer presentar a la presidencia de ese momento la propuesta del Congreso y logró realizarlo. Estábamos sentados escuchando a un orador que arrancó su plática y demoró 15 minutos en criticar a Goleman. 15 minutos de su plática fue dedicada a ir en contra de los libros de Goleman. Yo no sé por qué. Diciendo que no eran lo suficientemente científicos, diciendo que publicaba muchos al mismo tiempo, cosa que era un poco inexacta. ¿Saben lo que hizo Sonia? Me codió y susurrando, porque estábamos escuchando el catedrático, me dijo, sangran por la herida. Esto es envidia, me dijo. Yo me quedé helado. Y creo que hay un poquitito de verdad en eso. Quizá un poco de verdad tenía razón el catedrático desde su visión tan catedrática, pero también tenía un poquito de razón Sonia. Si no existieran los Goleman, los Punset, los Sagan, Carl Sagan con su serie de Contacto, Sagan no era más que Einstein, por supuesto, pero gracias a esa gente que escribe grandes libros, que hace buenos videos, enriquecen el patrimonio de la humanidad. ¿Por qué ir en contra? Salvo que distorsionen las cosas o las simplifiquen exageradamente. ¿Por qué ir en contra de ellos? Entonces nunca me olvido esta anécdota que me codió y me dijo, están sangrando por la herida, que exponga lo suyo y lo deje en paz a Goleman. Bueno, esto es entonces, para redondeando la inquietud de Héctor, ¿no? Año 83, pica en punta Howard Gardner
y le plantea, sobre todo el mundo educativo, los seres humanos no tenemos una sola inteligencia. Tenemos en ese momento 7, ahora plantea 8. Un acierto de Gardner. Esto sí que es muy interesante que lo sepamos todos, ¿no? Gardner quedó protegido, esto se conoce muy poco, pero quedó protegido porque cada vez que postuló una inteligencia, la rastreó físicamente en el cerebro. ¿Se escuchó bien esto último? Quiere decir que cuando él postuló la inteligencia musical, descubrió la zona cerebral. Claro que gracias a las máquinas modernas que hay ahora, ¿no? Si Gardner hubiera estado a principios del siglo, se lo hubieran comido crudo, como decimos en Argentina. Se le hubieran ido al humo y le hubieran dicho, ¿qué estás inventando para vender libros? Pero por suerte existían ya las máquinas que leen la actividad cerebral. Y cuando él postula la inteligencia lógica matemática, tiene la zona cerebral que se activa. Cuando postula la kinestésica, tiene la zona que se activa. Cuando postula la intrapersonal, y así sucesivamente. Entonces, aunque eso es discutible también, en el sentido de que haya una zona no tiene por qué llamarse inteligencia, yo la acepto, pero ustedes pueden discrepar, quedó establecido el paradigma de las inteligencias múltiples. Año 83. Año 90 nace la inteligencia emocional, juntando dos de las inteligencias propuestas por Gardner. ¿Cuáles son? La intrapersonal y la interpersonal. Porque en realidad, ya lo vamos a ver en detalle, pero si lo piensan, la inteligencia emocional, como decía la frase de Verne, es saber manejar con lo que siento adentro de mi cuerpo o de mi cerebro y con lo que me está diciendo mi esposa. Tengo que lidiar con las dos cosas al mismo tiempo. Mi esposa me dice algo que no me gusta, me sorprende. Tengo dos problemas. Primero, lo que me dijo, y segundo, lo mal que me está cayendo. Porque si mi esposa le estuviera hablando a un robot, el robot solo tiene un problema. ¿Qué está queriendo decir esta mujer? Pero como el robot aún, por ahora ya llegan los robots con emociones, por ahora el robot no es marido, no tiene el segundo problema. Le va a tratar de contestar desde la lógica. Bueno, te noto nerviosa, por favor. Ahora, yo le llego a decir a mi esposa, te noto nerviosa, por favor cálmate, y vuela el primer plato. Entonces yo tengo que andar esquivándolo. Mejor otros métodos. Pero la mujer aceptaría del robot esa respuesta. La que no lo acepta es del marido, porque el marido no es un robot. Entonces, intrapersonal es qué estoy sintiendo ante lo que me dice mi esposa. E interpersonal es qué le contesto. De hecho, acaban de hacer un ejercicio sobre eso que le he pedido a Noé que lo guarde bajo 6 llaves hasta dentro de unas semanas. O sea, ¿cuál es el desafío que me viene de afuera y cómo tengo que responder a él? Entonces, año 95 sale el libro Inteligencia Emocional del doctor Daniel Goleman. Se venden enseguida 5 millones de ejemplares en Estados Unidos, se traduce a 30 idiomas y se produce la revolución de la inteligencia emocional que llega hasta nuestros días. Porque mucho más allá de Goleman, hay decenas y decenas de autores muy interesantes que tratan la temática, y de hecho dentro de la inteligencia artificial ahora hay toda una corriente que va a terminar siendo decisiva, que se llama computación afectiva. Porque refresquemos, ¿qué pasó con la inteligencia artificial? En la década del 60, el primer ordenador le ganó a las damas a un ser humano. En el año 97, la primera inteligencia artificial, una serie de computadores en serie, valga la redundancia, de IBM, llamada Deep Blue, le ganó a Kasparov. Y sabrosa anécdota, ¿saben? Está el video en YouTube, pónganlo. Kasparov pierde ante Deep Blue. Van a ver que Kasparov hace así, muy contrariado, y se levanta, y por supuesto no saluda a nadie, porque no hay nadie para saludar, y se va frustrado. ¿Saben lo que le dijo a los periodistas apenas salió? Deep Blue por lo menos no lo disfrutó. Es una frase histórica, búsquenla en Google.
frase histórica de Kasparov, campeón mundial de ajedrez en ese momento. Su consuelo fue que su rival, que no era un ser humano, era una máquina, lo aplastó. Habían hecho varias versiones, ¿no? Al principio él le ganaba a Deep Blue, pero en el 97 ya no hubo manera. Y ahora pasó otra cosa que no estaba en los planes de nadie hasta el año pasado. Se decía que los ordenadores iban a tardar entre 30 y 40 años en ganarle al campeón mundial de Go, que es un juego mucho más complejo que el ajedrez. Es un juego casi artístico. No sé si tienen alguna noción de lo que es el Go. Es un juego estratégico con fichas blancas y negras, pero muchos casilleros. El año pasado, la inteligencia artificial de Google le ganó al campeón mundial de Go. O sea que la inteligencia artificial ya intelectualmente nos ha aplastado a todos los seres humanos. No hay manera de competir con un cerebro electrónico. El área que quedó de competencia es el área emocional. Por eso están trabajando en computación afectiva para incorporarle nociones de emocionalidad a un robot para que pueda interpretar gestos, interpretar tonos de voz y poder interactuar con un ser humano que experimenta emociones, que es lo habitual. Bueno, está Héctor, gracias por la pregunta. ¿Te parece que quedó respondida? ¿Cómo fue la historia? Sí, está bien, muchas gracias. Okay, bueno, gracias. Como estamos... Bueno, gracias Héctor, gracias a ti por la pregunta porque fue muy buena. Entonces quedamos que el lunes yo les voy a mandar un video donde ustedes van a ver la presentación del origen y verlo como si vieran un programa de televisión, les va a incorporar, se los va a dejar incorporado mucho más fácil. Como ya estamos en horario, si quieren cerramos con una sonrisa. ¿Se acuerdan que ayer hablamos que la inteligencia emocional no es una panacea? No ofrece soluciones a todos los problemas de la vida. Habíamos puesto el ejemplo de una docente que gana poco. Ahora sí, lo que les puedo plantear es que yo encontré, rastreando todos estos años, videos humorísticos, y hay una serie de 3 videitos que el título genérico se llamaría Soluciones Rápidas, ¿no? Soluciones rápidas. Entonces, les voy a ofrecer 3, a ver si las tenemos ahí, sí, 3 soluciones rápidas, fáciles de ver y de comprender, duran menos de 1 minuto cada una, difíciles de llevar a la práctica. Pero no se quejen de mí, yo se las estoy mostrando. Van a ver que la gente lo hace, lo que proponen lo hacen en el video. Lo difícil va a ser que lo podamos hacer nosotros. Poner primero, por favor, no hay que se llama sacarse una idea de la cabeza. Fíjense cómo, si ustedes tienen una idea obsesiva, fíjense cómo este muchacho les enseña a sacarse la idea de la cabeza. Bueno, ¿vieron qué fácil? ¿Vieron que no hace falta repetirlo, no? Los practican en sus casas. ¿Cuánto duró? 30 segundos se sacó una idea de la cabeza. Otra solución rápida. ¿Están en un problema, se han metido en un problema importante? Fíjense, se pueden convertir en otra persona. Noé, por favor, el que dice convertirse en otra persona. Fíjense qué práctico este ejercicio. Solo tienen que tener un despertador a mano, como tiene el muchacho. Y es cuestión de practicar un poquito, pero miren qué fácil que le sale a él. ¿Vieron? Es facilísimo. Y encima si te convertís en mujer, guapa, mejor. Y la última, si no pueden ni sacarse la idea de la cabeza ni convertirse en una persona, les queda una tercera solución rápida. Desaparecer en una caja. Fíjense qué bien que lo hace este muchacho.
¿Vieron? No es tan difícil. Bueno, las soluciones rápidas ya las tienen. Si no les salen bien, que en general no salen, para eso estamos acá, para aprender inteligencia emocional. Entonces, bueno, nos vamos con una sonrisa. Les deseo un fin de semana largo, hermoso. Pascuas allá, felices Pascuas para todos. Para ti, Héctor, que no te veo. Y bueno, nos vemos el martes que viene. Disfruten mucho del fin de semana. Y les mando el video. Gracias. Buenas noches. Hasta el martes. Sí, gracias por todo, Abel. Chao. Suerte. Gracias, Bye. Héctor. Un abrazo. Hasta el martes.